Mi nombre es David Alonso Arriaga Torres. Tengo 23 años y soy del estado de Guanajuato, México, y no quiero permanecer en el anonimato. Durante mucho tiempo, guardé una parte de mí que nunca me atreví a mostrar por completo. Soy gay. Crecí tratando de encajar con los demás, de no llamar la atención, de evitar preguntas que no sabía cómo responder. Fue hasta que entré a la universidad, cuando sentí por primera vez que podía ser quien realmente era. Ahí conocí a personas nuevas, viví experiencias que antes no me permitía, y también conocí a alguien que cambió mi vida por completo. Su nombre era Óscar Ceballos, y digo era porque él falleció hace 5 días. Con él, descubrí lo que era sentirse aceptado, pero también fue el inicio de una etapa donde poco a poco empecé a perder el control de mí mismo. Lo que comenzó como libertad terminó convirtiéndose en excesos, decisiones impulsivas y situaciones que nunca imaginé vivir. Esta es la historia de un joven que al parecer tenía un gran futuro, pero luego, todo lo narrado anteriormente fue escalando hasta un punto del que ya no pudo regresar. Obviamente hay historias peores y más fuertes, pero a mi consideración, es una gran lección para todo aquel que esté viendo este video. Como acabo de escribir, siempre estuve encerrado en el closet. Durante años me acostumbré a esconderme, a medir cada cosa que decía, a fingir que ciertas partes de mí no existían. No fue hasta que entré a la universidad que sentí que podía dejar de cargar con eso. Ahí nadie me conocía, nadie sabía nada de mi vida, y eso me dio una libertad que nunca había tenido. Fue en ese momento donde decidí dejar de ocultarme y empezar a ser quien realmente era. Ahí conocí a Óscar, y con él todo se sintió distinto desde el principio, ya que comenzamos a enamorarnos. Por primera vez, no tenía que fingir, no tenía que actuar, simplemente podía ser yo. Y al inicio, eso era suficiente para sentirme bien. Pero esa misma libertad que tanto quería, también me llevó a otro tipo de vida. Obviamente en la universidad tienes mucho más libertad a comparación de la secundaria o algunas prepas. Así que empecé a salir más, a conocer gente e ir a fiestas o bares. Al principio era tranquilo, algo ocasional, pero poco a poco se volvió parte de mi rutina. Empecé a tomar alcohol más seguido, a probar cosas que antes ni siquiera se me cruzaban por la cabeza. Y como tenía el dinero, el tiempo y nadie encima de mí, simplemente me dejaba llevar. Dejé de tener límites y dejé de pensar en las consecuencias. Mis padres siempre me apoyaron económicamente, ya que tenían un buen poder adquisitivo y por ende, nunca me faltó nada. Me daban dinero cada semana para mis gastos, para la gasolina, pero la verdad es que muchas veces ni siquiera lo usaba para lo que realmente era. Había días en los que ni comía bien, solo para poder usar ese dinero en salir, en seguir ese ritmo que ya había adoptado. Me acostumbré a vivir de noche, a no dormir bien, a despertar sin saber exactamente qué había pasado el día anterior. Y aunque Óscar seguía en mi vida, yo ya no estaba igual. Me fui alejando poco a poco, sin darme cuenta. Empecé a salir sin él, primero de vez en cuando, luego cada vez más seguido. Me acostumbré a conocer gente nueva cada día y a acostarme con hombres diferentes todas las noches. Todo se volvió superficial. Hubo noches en las que ni siquiera recordaba bien cómo había llegado a mi casa. Solo sabía que estaba ahí, y con ese sentimiento de culpa y de vacío que llegaba después de todo eso. Pero en lugar de detenerme, seguía. Era más fácil no pensar. Así me la llevé durante más de 2 años, 2 años y medio, viviendo sin control y sin cuidar nada de mí, hasta que llegó esa noche. Fui a un lugar como muchos otros, un bar que era clandestino. Ahí conocí a un chavo, empezamos a platicar, a tomar, a besarnos. Todo se dio rápido, como ya estaba acostumbrado.
En algún momento fui al baño, y cuando regresé, ya había una bebida servida para mí. No lo pensé ni dudé, y simplemente me la tomé. Después de eso, algo cambió. No fue inmediato, pero empecé a sentirme un poco raro. No era el típico efecto del alcohol. Él empezó a insistir mucho en que nos fuéramos a su departamento. Había algo en su forma de hablar que ya no me daba confianza, pero aún así acepté. No estaba pensando con claridad, una por el alcohol y otra por esa extraña bebida. Cuando llegamos, me di cuenta de que no estaba solo. Había 3 tipos más. En ese momento, algo dentro de mí me dijo que me fuera, que huyera, pero ya no reaccionaba igual. Mi cuerpo no respondía como normalmente lo hacía y comencé a debilitarme. Todo se volvió confuso. Recuerdo fragmentos, sonidos de botellas, voces, risas, y yo sin poder hacer nada realmente. No tengo cada detalle claro, pero tengo lo suficiente para saber lo que pasó. Y eso es lo peor, porque no fue como en las novelas o películas donde no recuerdas nada. Yo sí recuerdo, no todo, pero sí lo necesario. Abusaron de mí los 4. Al día siguiente, desperté en un lugar que no reconocía bien, una zona descuidada, podría decir marginada, lejos de donde había estado. Estaba solo, con el cuerpo pesado y con la mente tratando de procesar lo que había pasado. Me levanté como pude y regresé a mi casa. No le dije nada a nadie, ni a Oscar, ni a mis padres, así que me lo guardé. Lo hice por vergüenza, por miedo a que obviamente se iba a enfurecer Oscar, y porque ni yo mismo quería aceptar lo que había pasado. No hice nada al respecto. Mi amiga, mi mejor amiga, que sabía todo de mí y de mis excesos, me dijo que fuéramos a la policía a denunciar a esos malditos tipos, pero me quedé callado. ¿Y sabes por qué? Porque me lo merecía, por haberme convertido en alguien asqueroso y repugnante. Intenté seguir como si nada hubiera pasado, pero la verdad es que ya no era el mismo. Había días en los que me levantaba con una pesadez que no tenía antes, no solo en el cuerpo, sino en la cabeza. Empecé a sentirme mal físicamente, primero algo leve, náuseas, mareos, cansancio constante, pero con el paso de los días, eso fue aumentando. Al inicio pensé que era por todo lo que llevaba encima, las desveladas, el alcohol, la mala alimentación, pero me convencí de que era eso y nada más, porque aceptar otra cosa implicaba enfrentar lo que había pasado esa noche, y yo no estaba listo para eso. Oscar seguía conmigo, y eso es algo que hasta el día de hoy me pesa más que cualquier otra cosa, porque mientras yo trataba de ignorar todo, mi vida seguía avanzando como si nada. Seguíamos viéndonos, seguíamos actuando como pareja, seguíamos teniendo relaciones, y yo nunca le dije nada, nunca le conté lo que había pasado. Me guardé todo, como si eso fuera a evitar que tuviera consecuencias, y no fue así. Con el tiempo, empecé a sentirme peor. Ya no era solo cansancio, era debilidad, pérdida de peso, una alarma constante de que algo en mi cuerpo no estaba bien. Empecé a vomitar con frecuencia, me mareaba con cosas simples, y mi energía estaba por los suelos. Fue entonces cuando decidí ir al doctor. Al principio me dijeron que podía ser una infección estomacal, algo derivado del estilo de vida que llevaba. Así que me dieron tratamiento, pero no mejoré. Posteriormente, me mandaron a hacer más estudios. Yo no esperaba nada grave, honestamente. Pensé que me dirían que tenía que cambiar hábitos, descansar más, comer mejor, cosas así. Pero no fue eso lo que pasó. Cuando llegaron los estudios, mi mundo se detuvo y se terminó. Me dijeron que tenía VIH, así, frío y sin rodeos. Y en ese momento, todo lo que había estado ignorando me cayó de golpe. Lo peor de todo no fue solo el diagnóstico, fue darme cuenta de que no sabía exactamente cuándo me había contagiado. Si fue esa maldita noche, o todas las noches anteriores que tenía relaciones con otros tipos. En todas esas veces que no me cuidé, en todas esas decisiones que tomé sin pensar, porque la enfermedad ya estaba avanzada. No era algo reciente. Eso fue lo que más me golpeó. No pasó mucho tiempo para que Oscar
también empezara a sentirse mal. Al inicio no lo relacionamos, pero los síntomas eran muy similares: cansancio, pérdida de peso, debilidad. Cuando él fue a revisarse y recibió el mismo diagnóstico, supe que no había forma de esconderlo más. Ahí fue cuando todo se rompió. No solo su salud, sino la relación, la confianza, todo. Porque aunque lo que pasó no fue algo que yo buscara, sí hubo muchas decisiones antes que nos llevaron hasta ese punto. Y eso es algo con lo que tengo que vivir por el resto del tiempo que me queda, que por cierto no es mucho. Semanas después, Oscar falleció. Nunca me lo perdonaré. Entré en una fuerte depresión y ansiedad. Recuerdo que en esos días no podía dejar de pensar en un video que había visto hace años en YouTube. Un video o un tipo cortometraje o campaña donde mostraban el deterioro de una persona con esa enfermedad, cómo poco a poco se iba apagando, cómo dejaba de ser quien era. En ese momento lo había visto como algo lejano, algo que no tenía nada que ver conmigo, pero ahora era exactamente lo que estaba viviendo. Empecé a verme al espejo y notar cambios, a sentir cómo mi cuerpo ya no respondía igual y cómo mi energía desaparecía. Era como estar viendo ese video, pero en mi propia vida. Mi rendimiento en la universidad, si de por sí ya era pésimo, aún más se fue al suelo. Dejé de ir a clases, dejó de importarme lo académico y dejaron de importarme muchas cosas. Todo giraba alrededor de sobrevivir el día. Mi cuerpo ya no era el mismo y mi mente tampoco. Había días en los que simplemente no podía levantarme, y en medio de todo eso estaba la culpa, una culpa constante y pesada que no se me iba, porque no era solo lo que me había pasado, era todo lo que hice antes, todo lo que ignoré y todo lo que no quise ver. Mi familia, y principalmente mis padres, me corrieron de la casa. Era obvio que lo harían, los había defraudado como hijo. Ellos me dieron la mejor educación, las mejores escuelas, y yo solo tenía que pagarles preparándome para ser alguien en la vida. Pero no fue así. Preferí la fiesta, el alcohol, las sustancias y las relaciones con varias personas sin control. No se imaginan lo mal que me siento, la basura que me siento. No tengo nada de valor. El carro lo perdí. Perdí a mi familia, a Oscar, a mi mejor amiga, todo. Ahora estoy rentando un cuarto con lo que me queda de dinero, que no es mucho, lleno de cucarachas, de humedad y sin nada de muebles, solo mi colchón que mi papá dejó que me llevara. Hoy estoy escribiendo esto porque ya no tengo nada que esconder. Estoy a días de partir yo también, pero no quería que llegara ese día sin que nadie conociera mi historia. Porque si alguien llega a leer esto, quiero que entienda que las decisiones sí tienen consecuencias, aunque en el momento no lo parezca. Yo pensé que tenía el control, que podía hacer lo que quisiera sin que nada me pasara. Pensé que todo se quedaba en una noche, en una fiesta, en un momento, pero no es así. Todo se va acumulando, todo llega en algún punto, y cuando llega, ya no hay forma de regresar. Cuídense, cuiden a los suyos y sobre todo, valoren cada día que pasan en este mundo, de manera responsable, porque no sabes cuándo será tu último día de vida. No dudo en absoluto de la veracidad de esta historia. Así que tú, que estás escuchando esto, no lo tomes como una historia más. No es solo lo que le pasó a David, es lo que puede pasar cuando dejamos de tener control sobre nuestras decisiones. David no se arruinó en un solo día, no fue una sola noche, fue una cadena de decisiones, de excesos y de momentos donde prefirió no pensar en las consecuencias de sus actos. Creyó que divertirse era perderse, que la libertad era hacer lo que fuera sin medir nada, y no es así. No necesitas meterte de todo para sentir que estás viviendo. Tú crees que te ves bien por estar tomando, de salir de fiesta y perderte hasta el punto de no poder sostenerte de pie o de pasar la noche con cuanta persona se te cruce delante. Pero no, al contrario, pierdes dignidad y respeto por ti mismo. Esos que dicen ser tus amigos y que te inducen
no lo son. Nadie tiene amigos, y los reales, los que de verdad son tus amigos, se cuentan con los dedos. Y créeme, son muy pocos. A veces lo más difícil es poner límites, decir hasta aquí, cuidarte a ti mismo, porque nadie más lo hará por ti. También David aprendió demasiado que las personas que tienes a tu alrededor valen más que cualquier momento de placer. Tu pareja, tu familia, tus padres principalmente. Todo eso que das por hecho mientras estás distraído en otras cosas. Él tenía a alguien que lo quería de verdad, alguien que estuvo con él cuando más lo necesitaba, y aún así lo terminó matando. Respeto por ti mismo. Eso es algo que muchos dicen, pero pocos entienden hasta que lo pierden. Porque no se trata solo de cómo te ves o de lo que aparentas. Se trata de cómo te cuidas, de qué permites y qué decides hacer contigo. David dejó de respetarse hace mucho tiempo, y todo lo demás fue consecuencia de eso. Cuando tú mismo te dejas de lado, cuando ya no te importas, empiezas a tomar decisiones que tarde o temprano te alcanzan. Y cuando te alcanzan, ya no hay excusas que valgan. No te digo esto desde un punto moralista, ni para asustarte. Te lo digo porque al hacer este video, me recordó un compañero que tuve en la prepa, que pasó algo similar. No era gay, pero también se contagió de VIH. Hoy en día sigue vivo, creo, porque hasta donde me quedé, sí entró a tratamiento a tiempo. Recuerda que no todo lo que parece diversión lo es. No todo lo que ves en otros es algo que deberías imitar. Cuestiona lo que haces, cuida tu cuerpo, tu mente, tus relaciones, porque al final, eso es lo único que tienes. Y cuando lo pierdes, entiendes que nada de lo demás valía tanto la pena como pensabas. Si esta historia te hizo pensar, reflexionar o simplemente disfrutaste esta narración, aunque sea un poco, apoya el video dejando tu like, suscribiéndote y compartiéndolo con aquellos que necesiten escucharlo. Y quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que muchas veces confundimos libertad con exceso? Te estaré leyendo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate.